Perfecto, gracias José Antonio. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, donde hablaremos sobre las autoridades electorales en el sistema jurídico mexicano. Vamos a hablar de algunas características importantes, interacciones que se tiene entre lo jurídico, lo político, desde luego también lo social y el sistema actualmente que tenemos a partir de la reforma constitucional del 2014. Hablaremos también de algunos antecedentes previos que son importantes para el tema organizacional, desde luego para el tema jurisdiccional y las funciones que comparten en la justicia electoral, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en control abstracto, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de diferentes mecanismos o medios de impugnación y algunos medios de control constitucional que son también relevantes para la defensa de los derechos democráticos, más allá de los derechos político-electorales. Me presento entonces, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral, soy maestro en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, tengo una especialidad en Derecho Electoral y una especialidad también en tutela de los derechos fundamentales. Las líneas de investigación en las que estoy participando actualmente van enfocadas al control constitucional, al control de convencionalidad, a la tutela de los derechos fundamentales, entre otras cuestiones que guardan relación con el ejercicio de los derechos político-electorales y desde luego con la justicia electoral. Bajo esa tesitura les voy a compartir la presentación para el día de hoy, la vamos a ir desarrollando, vamos a tocar algunos puntos que son medulares de las autoridades en materia electoral, tanto administrativas como jurisdiccionales, les explicaré la metodología de la sesión y bueno, me gustaría que fuera una sesión abierta, vamos a discutir algunos puntos importantes, competenciales y de atribuciones que son relevantes para conocer un poco de la estructura de las autoridades en materia electoral. Siendo así, entonces les comparto la presentación. Se me indican nada más cuando ya la estén visualizando, por favor. A la vista. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Pues exponer, explicar las premisas del sistema electoral mexicano, desde luego con un énfasis a las autoridades que lo integran, principalmente aquellas que operan bajo interacciones jurídicas, políticas y desde luego también sociales. Esta interacción que digamos se ha ido fortaleciendo a través de los diferentes espacios donde hoy en día se mueve la democracia, una democracia que no solo es representativa, sino que también es una democracia deliberativa y una democracia representativa. Entonces, es muy importante conocer los alcances que hoy en día tiene la democracia para que también vean el papel tan relevante que juegan las autoridades en la tutela de los derechos político-electorales y en la tutela de los derechos democráticos que desde luego en muchas ocasiones guardan relación con el ejercicio de los derechos electorales y con la operatividad de la justicia electoral. Avanzamos entonces. ¿Cuáles son las premisas del contenido de la sesión? Primero hablaremos del sistema electoral mexicano, las características que tienen las diferentes autoridades electorales a partir de la reforma del 2014, cuál es la legislación vigente aplicable para la materia electoral y algunas problemáticas actuales con las que nos hemos de enfrentar, desde luego por la propia dinámica del derecho electoral y que a veces supera el contenido normativo que de alguna manera es insuficiente para resolver todos los ámbitos en el que se mueven en la actualidad los derechos político-electorales. Bajo esa tesitura, para comenzar ya propiamente el desarrollo de la sesión, les preguntaría si hay alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que tengan previo al desarrollo. ¿No? ¿Ninguno? Perfecto. Siendo así, entonces comenzaremos ya el desarrollo propiamente de la sesión del día de hoy.
Bien, primero, ¿cuáles son las premisas del sistema electoral mexicano? Es importante establecer que el sistema electoral es un sistema de naturaleza democrático, entendiendo esto a que no se agota con la celebración de las elecciones, sino que también implica diferentes aspectos en los que se mueve actualmente el Estado constitucional de derecho, sobre todo a través de la premisa de la vigencia de los derechos fundamentales y la división de poderes. En cuanto a la vigencia de los derechos fundamentales, pues ustedes saben que hoy en día hablamos de la conformación de un bloque de constitucionalidad. Y ese bloque de constitucionalidad no solamente está integrado por el contenido expreso de la Constitución General, sino que también se nutre por el derecho internacional de los derechos humanos, porque a partir del 2011 se dio un fenómeno de constitucionalización de las normas que reconocen derechos humanos en tratados internacionales. Esto lo que conllevó fue toda una ampliación de la gama de derechos que se tienen que respetar, garantizar por parte de las autoridades a nivel nacional. Pero además de ello, también representa una implicación relevante para la consolidación del Estado democrático. Tan es así que el profesor Luigi Ferrajoli establece que las democracias de hoy en día no se podrían entender sin la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales forman parte de las democracias de nuestros días. El Estado mexicano no está exento de esta garantía de protección de los derechos y por ello se ha dado a la tarea de vincular al contenido constitucional con el derecho internacional a través del principio de elasticidad constitucional. ¿Qué nos dice este principio de elasticidad constitucional? Que los derechos prima facie no terminan en la Constitución, sino que los derechos pueden también estar reconocidos en tratados internacionales o bien construirse a partir de la interpretación judicial. Hoy día, la construcción del contenido esencial de los derechos se da a través de las decisiones judiciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como de igual manera por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, son órganos que se encargan a partir de la interpretación de ir configurando, moldeando, si lo quieren ver así, el contenido esencial de los derechos, que precisamente es una premisa esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho. Este Estado constitucional de derecho tampoco podría ser entendido sin la tutela y efectividad de los derechos fundamentales. Ahora, hay otro aspecto también importante para la consolidación del Estado electoral democrático, que es la división de poderes. Ustedes saben que hoy en día el aspecto de la división de poderes pues ha transitado hacia aspectos contemporáneos, es decir, la división tradicional que en su momento pensó el filósofo Montesquieu no es la misma que tenemos hoy en día, porque incluso tenemos órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral que no pertenecen a ninguno de los tres poderes en su división tradicional. Fíjense, el primer gran antecedente para esta reconstrucción de la división de poderes se la debemos precisamente al profesor Kelsen, que en 1928 escribe un texto que se llama La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Y este texto, entre otras cuestiones, propone la configuración de un tribunal constitucional que sea autónomo a la división tradicional de poderes. Es decir, que la autonomía que tenga el tribunal no solamente se vea en la gestión, sino que también repercuta en el control de las competencias, atribuciones, facultades que tienen los otros órganos de poder. Lo que buscaba Kelsen con el Tribunal Constitucional era evitar que el Poder Ejecutivo
el Poder Legislativo y el Poder Judicial generaron actos arbitrarios que pudieran poner en peligro la estabilidad del Estado. De hecho, la principal función de ese Tribunal Constitucional es el control de la autoridad. Controlo al Parlamento para que no emita normas contrarias a la Constitución, controlo al Poder Ejecutivo para que no genere actos que contradigan el contenido constitucional, y lo mismo sucede con el Poder Judicial. Controlo las decisiones del Poder Judicial si es que van en contra del principio de supremacía constitucional, o como lo llamaba Kelsen, primacía de la Constitución. Este aspecto es relevante porque viene a reformular la división tradicional de poderes e incorpora un tinte distintivo, que son los órganos constitucionales autónomos. Este tribunal tenía esa característica. Era un tribunal que tenía su legitimidad en la Constitución, que las competencias y atribuciones que podía desenvolver también estaban en la Constitución, y que tenía como principal tarea controlar el ejercicio del poder e incluso anular aquellos actos o normas que fueran en contra del contenido constitucional. Este efecto anulatorio del que nos habla Kelsen en 1928 es el que provoca, genera la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se configure en un legislador negativo. Legislador negativo. ¿Por qué es esto? Porque tiene la oportunidad de declarar la invalidez con un efecto evidentemente derogatorio de aquellas normas que vayan en contra de la Constitución o aquellos actos que también contradigan ese mandato superior. Ese acto derogatorio tiene una cualidad, tiene una eficacia erga omnes, es decir, el acto o la norma es expulsada del sistema porque no está conforme con el contenido constitucional. Incluso desde ese momento el profesor Kelsen ya hablaba del principio de conformidad constitucional y de otro que es muy relevante para el Parlamento, que es el principio de presunción de constitucionalidad de las normas. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, el sistema electoral hoy en día, en su aspecto democrático, sí, Eliseo, adelante. Bueno, muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Como bien usted señala, refiere que el sistema electoral es democrático en la medida que hay un respeto de los derechos humanos o una vigencia de los derechos fundamentales y por supuesto también de la división de poderes. Al menos en lo particular me gustaría saber su opinión en torno a esta temática de la que usted aborda, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, en 2 o 3 ejes temáticos fundamentales. Uno, por ejemplo, la reciente incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sería un tópico. 2, incluso el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y 3, finalmente, la reciente propuesta de reforma a la ley reglamentaria de los artículos 102 y 105 constitucional, en el sentido de que se pretende a través de esta reforma constitucional, pues prácticamente limitar esa facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial de la Federación a través de los medios de control constitucional en torno a la interpretación y a la vigencia de los principios constitucionales. Es decir, se limita o se altera este estado democrático con esta propuesta de reforma constitucional, de reforma legal a los artículos, a la ley reglamentaria de los artículos 105, fracción primera y segunda. Muchas gracias. Correcto. Gracias, Eliseo. Fíjate, son 3 puntos muy importantes. Incluso yo la semana pasada argumenté en un artículo de opinión que la justicia constitucional estaba de luto, ¿no? Me parece que el Pleno de la Suprema Corte queda de ver un poco argumentativamente, o demasiado, diría yo, argumentativamente, y además de que hay algunos espacios donde se construyen falacias de la argumentación.
Y eso es peligroso para un tribunal constitucional, sobre todo por el mensaje que emite como última instancia, último intérprete de la Constitución para el resto de las autoridades jurisdiccionales. En cuanto al tema de la Guardia Nacional, pues la Corte Interamericana ha sido categórica, Eliseo, donde ha mencionado que los miembros del ejército no pueden participar en las labores de seguridad pública. Incluso ha sostenido la Corte Interamericana en múltiples precedentes contra México, y ahí está Inés Fernández y otras contra México, ahí está Rosendo Radilla Pacheco contra México, ahí está mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, contra México, entre otros. Precedentes donde la Corte Interamericana ha establecido que no es convencionalmente válido que las tareas de seguridad pública las lleve a cabo miembros del ejército, porque esa tarea le corresponde a cuerpos policiales civiles u ordinarios. Incluso la propia Constitución así lo establece. Considero yo que la reforma que se está proponiendo atenta contra el contenido constitucional de una manera abierta, porque la propia Constitución, que fue reformada precisamente para la incorporación de la Guardia Nacional, establece que el mando tiene que ser civil y no militar. Entonces me parece que de entrada ya hay una incompatibilidad tajante y habrá una tarea para la minoría parlamentaria para que proponga su respectiva acción de inconstitucionalidad, que no me queda duda que la Suprema Corte declarará inconstitucional esta reforma que se pretende hacer. Desde una perspectiva jurídica, ¿vale? Lo político yo lo dejaría de lado, sin olvidar que pues el Tribunal Constitucional, cuando lo configura Kelsen, evidentemente tiene tintes políticos, ¿no? En cuanto al segundo punto de la prisión preventiva, es un tema que la Corte ha complejizado mucho. Yo te daría dos respuestas muy sencillas. Uno, la Corte desconoce el criterio de preferencia normativa que estableció desde la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, donde dijo, hay que ir a la hermenéutica para establecer qué norma del bloque me va a servir de parámetro de regularidad para enjuiciar una norma. Y segundo punto, pues a la mayoría de las ministras y ministros se les olvida que los instrumentos internacionales son constitución. Y así lo estableció el Poder Reformador en el 2011. De hecho, si tú vas a la exposición de motivos, te vas a encontrar con que la intención del Poder Reformador o del Poder Constituido fue que los tratados internacionales adquirieran jerarquía constitucional. Desde luego que hay una falacia del argumento cuando yo establezco que el tratado internacional tiene que estar conforme con la Constitución para ser aplicable. Eso va en contra de toda la lógica del derecho internacional. Incluso va en contra de la Convención de Viena, que establece que los estados no pueden invocar normas de derecho doméstico para dejar de cumplir un instrumento internacional. Porque a los estados no se les obliga a suscribir tratados internacionales. Hay un procedimiento ad hoc en la Constitución para suscribirlos. Y si yo los suscribo, entonces tengo que velar por el efecto útil del tratado internacional. Y el efecto útil implica que yo modifique todas las normas de derecho interno para que sean acordes con el derecho internacional. Eso incluye a la Constitución General. Entonces me parece que ahí la Corte se equivoca rotundamente. Y en cuanto al último punto, pues es una idea descabellada, ¿no? No es la primera vez que se propone esto en el Congreso para limitar las facultades interpretativas de la Suprema Corte. Yo estoy de acuerdo en que se debe de limitar el ejercicio interpretativo de la Corte, pero no de manera arbitraria, ¿vale? Tiene que haber racionalidad en cómo se hace. Me parece que esta reforma no tiene ningún objetivo constitucionalmente válido. Incluso aunque se llegara a aprobar una reforma así, que dudo mucho que suceda, pues desde luego que la Corte podría controlar la reforma constitucional, tendría que establecer cuál es el mecanismo para controlarla y desde luego establecer que va en contra de toda la dinámica del ejercicio interpretativo que en control concentrado realiza nuestro máximo tribunal. Me parece que la reforma no tiene viabilidad, no hay un análisis comparado de los diferentes sistemas de cómo opera la justicia constitucional, porque si no nos daríamos cuenta que esto no tiene viabilidad,
Y además hay un aspecto importante. No se puede limitar de manera arbitraria el ejercicio interpretativo y de control que hace la Suprema Corte, porque iría en contra de la propia reforma constitucional de 1994, cuando se buscó configurar a la Corte como un auténtico tribunal constitucional. A lo Kelsen, así se pensó en esa reforma, que la Corte fuera el Tribunal Constitucional de México. Desde luego, hoy pondríamos en duda si la Corte representa ese Tribunal Constitucional o no, pero esa fue la intención. La intención fue que el control abstracto estuviera en manos de la Corte y que la Corte fuera el último intérprete con la posibilidad de derogar una norma. Incluso, fíjate, Eliseo, esto va de la mano de un debate que se tiene en el contexto contemporáneo, que es el argumento contramayoritario. Fíjate, esta reforma constitucional me suena a una frase que en su momento dijo el profesor, el filósofo Larry Kramer. La frase, fíjate, es categórica y dice que los jueces quiten sus sucias manos de la Constitución. Así me suena esta reforma. A decir, Suprema Corte, tú ya no vas a interpretar la Constitución, tú no tienes facultades invalidatorias y desde luego yo como legislador tengo un poder omnipresente y aunque cree una norma que vaya en contra de la Constitución, pues el aspecto representativo me basta. ¿Qué es esto? Se ha discutido mucho. El legislador dice, yo estoy legitimado democráticamente porque a mí me eligen a través de un acto representativo. La pregunta es, ¿la democracia representativa le da la posibilidad al legislador de operar arbitrariamente? ¿De hacer lo que quiera? ¿De crear normas que incluso vayan en contra de la Constitución? Me parece que no hay racionalidad ahí. Hay límites también para el ejercicio configurativo del legislador y uno de esos límites es respetar el contenido del bloque de constitucionalidad. Entonces, si estos actos ponen en riesgo la estabilidad democrática del Estado, puede ser que sí. Nos hemos enfrentado a graves problemáticas sociales generadas por el ejército, donde han participado en graves violaciones a derechos fundamentales de manera institucional. Y no lo digo yo, está documentado en diversos precedentes y documentado de la manera en la que categóricamente un tribunal supranacional nos ha dicho, México, ten cuidado, porque cuando el ejército sale a las labores de seguridad pública, se generan violaciones graves a derechos. Entonces debes de ser muy, muy cauteloso en el tema. Incluso si tú lo pones en un aspecto cualitativo y cuantitativo, el hecho de que el ejército esté en las calles no garantiza la seguridad pública. Lo hemos venido viviendo. ¿Cuánto tiempo tiene la Guardia Nacional en las calles? ¿3 años? ¿En esos 3 años han disminuido los índices delictuosos? Al contrario, creo que han ido en aumento. Y el presidente de la República es consciente de ello. Luego, entonces, ahí no está la respuesta. La respuesta no está en que el ejército esté en las calles. Eso no previene el delito. Eso lo único que hace es que activa la posibilidad de un derecho punitivo. Y el derecho punitivo sancionador del Estado, pues es la última ratio. Quiere decir que todo el aparato estadual está fallando en algo. Si es que todo lo estamos concentrando en el derecho penal. Estamos fallando democráticamente, porque la respuesta no la vamos a encontrar ni porque el ejército esté en las calles, ni porque haya penas de 70 años de prisión, ni mucho menos porque creemos organismos que de alguna manera fortalezcan la prosecución de los delitos. Creo que hay que preocuparnos por el tema de prevención. Y ahí es donde el Estado no ha puesto un foco de atención importante, no desde ahorita, desde hace muchos años. Entonces, me parece que las respuestas no las vamos a encontrar sobre el hecho de que la Guardia Nacional participe en labores de seguridad pública o seguridad civil, cuando desde luego que eso no le corresponde constitucionalmente hablando. ¿Sí, Eliseo? ¿Alguna réplica? Bueno, solo un comentario adicional. De hecho, usted también hablaba de algunas instituciones que incluso no se encuentran propiamente dentro del marco del Poder Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional, como puede ser incluso el INE en el marco del derecho electoral,
Y encontramos, por ejemplo, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, por ejemplo, a propósito de este tema de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pues prácticamente se acaba de pronunciar en el sentido de avalar esta reforma legal, a este paquete de legislación, que pues me parece pues muy desafortunado que instituciones que incluso al no depender de ninguna de estas tres funciones, la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional, y que tiene como finalidad la salvaguarda de derechos humanos, se atreve a hacer este tipo de pronunciamientos. Y habría que ver aquí si no estamos frente a una especie de sometimiento de posiblemente legislativo, o se pretenda un sometimiento del legislativo y del poder judicial y jurisdiccional y de algunos órganos autónomos al ejecutivo, ¿no? Habría que ver si no existe ese riesgo, o ya nos encontramos en esa tesitura, ¿no? Que me parece grave. Muchas gracias. Gracias, Eliseo. Sí, me parece que estamos fallando en algo institucionalmente, ¿no? Desde luego que la autonomía de la que gozan estos órganos, pues debería dar pie a lo que en su momento pensó el profesor Kelsen, que es controlar, ¿no? El aspecto más significativo de lo que representa el control es precisamente evitar que el poder se concentre de manera indebida o se genere un monopolio del poder político por parte de alguno de los poderes que pertenecen a la división tradicional. Estos órganos lo que deben de hacer es generar un check and balance, ¿no? Que sean los artífices de que efectivamente haya una distribución asertiva del poder, de facultades, de competencias, de atribuciones, de límites para los poderes públicos. El hecho de que tengamos desdibujado el tema de los órganos constitucionales autónomos, pues nos hace reflexionar sobre el modelo que tenemos actualmente, para ver si los órganos constitucionales autónomos funcionan debidamente, si tienen esa autonomía no solo de gestión, sino también en la toma de decisiones, sobre todo cuando esas decisiones le pueden resultar incómodas al gobierno en turno. Ahí es cuando más presente tiene que estar la autonomía de este tipo de órganos. Si estamos cayendo en órganos ad hoc para el gobierno en turno o para el poder político que está gobernando, pues desde luego que están perdiendo la naturaleza para lo que fueron conformados. Incluso podríamos decir que se diluye la visión constitucional de estos órganos, porque Kelsen incluso lo escribió en su momento, dijo, a ver, si el Tribunal Constitucional es autónomo, yo le estoy dando autonomía de gestión, autonomía administrativa y autonomía en la toma de decisiones, es precisamente para que no haya un vicio de relación con los demás poderes, para que los poderes no metan la mano en el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional realmente funcione como un contrapeso al poder político. Me parece que hoy en día la autonomía de los órganos constitucionales está en tela de juicio. Lo dijiste bien. Incluso, fíjate, el presidente de la República ha hecho mención de que él pone a gente que va acorde con su ideología en este tipo de organismos, y no debería de ser así. Pero bueno, si el procedimiento permite que el presidente de la República intervenga o que el poder legislativo también intervenga, la persona que ocupe ese cargo tiene que ser lo suficientemente prudente para deslindarse del poder político, para decir, bueno, sí me designaron ellos, pero yo soy autónomo. No tendrían ellos por qué controlarme o por qué dirigirme, porque yo soy capaz de llevar institucionalmente a buen puerto las facultades y competencias que tiene este organismo. Y hoy me parece que, pues salvo el Instituto Nacional Electoral, el INAI puede ser también, y en algunas ocasiones el Instituto Federal de Telecomunicaciones han sido partícipes de un auténtico contrapeso. De los demás órganos constitucionales autónomos, me parece que han quedado a deber en esa autonomía.
y si hay una cooptación del poder. Me parece que hoy en día sí tendríamos que repensar el modelo, por lo menos de designación de quién llega a esos órganos para que realmente tengan autonomía en todos los sentidos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Algún otro comentario o participación? Ok, vamos avanzando entonces. Sí, Gina, ¿querías comentar algo? ¿No? Ok. Sin estos tintes, sin esta vigencia de los derechos fundamentales, sin esta división de poderes, sin la posibilidad de concretar órganos autónomos, pues no podríamos hablar de un sistema electoral auténticamente democrático. Eso es lo que le da el tinte democrático al sistema electoral. Incluso establecer que hay principios constitucionales y convencionales que rigen la actuación de las autoridades electorales. Si ustedes van al tercer párrafo del artículo primero, se van a establecer con un mandato constitucional imperativo. Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones tienen que promover, respetar y garantizar los derechos reconocidos en esta Constitución y en los estados y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ese mandato constitucional implica una sujeción constitucional, que todas las autoridades están sujetas a lo que determina el contenido constitucional y a lo que marca también el derecho internacional de los derechos humanos. En la inteligencia que, fíjense, y esta es una práctica hermenéutica, si el tratado internacional protege más que la Constitución, pues aplico el tratado internacional. Y si la Constitución garantiza más el contenido del derecho que lo que hace el tratado internacional, aplico la Constitución. Es una práctica hermenéutica de selección normativa. El hecho de que yo prefiera un tratado internacional no quiere decir que la Constitución pierda su eficacia. La Constitución sigue siendo igual de eficaz. La Constitución incluso no es inaplicada cuando yo prefiero un tratado internacional. ¿Por qué creen? Por un tinte distintivo. Los tratados internacionales también son Constitución. Y no lo hemos entendido, fíjense. A poco más de 11 años de la reforma constitucional, el Pleno de la Suprema Corte demostró la semana pasada que no ha entendido cómo funciona la dinámica constitucional de los tratados internacionales. O no lo ha querido entender, ¿no? Porque tal vez en algunas ocasiones la Corte se haya dicho que los tratados internacionales son Constitución, solo que en el debate de la prisión preventiva oficiosa a muchos ministras y ministras se les olvidó. Y eso es grave en la estabilidad de un Estado constitucional, sobre todo tomando en consideración que la Suprema Corte es última instancia jurisdiccional en la interpretación de los derechos fundamentales. Entonces, es muy importante este esquema que vincula la protección de los principios constitucionales, pero también es importante los diferentes espacios en los que se mueve la democracia. Hoy en día ustedes saben que tenemos una democracia representativa derivado de los diferentes procesos electorales que se viven. Incluso estamos viviendo un proceso electoral hoy para una elección súper importante en el Estado de México, pero también tenemos espacios donde se mueve la democracia participativa y la democracia deliberativa. En cuanto a la democracia participativa, pues en esencia tenemos dos mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son estos mecanismos? Uno, la consulta popular, que es un mecanismo relevante para que el ciudadano pueda formar parte de manera activa de las decisiones o los asuntos públicos. Es muy importante hoy este tema, es muy relevante que la consulta popular realmente se materialice, que tome los tintes que debe de tener en un ejercicio auténticamente democrático, que se le pregunte al ciudadano, a la ciudadana sobre temas relevantes de opinión pública que está discutiendo actualmente el Estado. Y otro mecanismo es la revocación del mandato. Este mecanismo de revocación de mandato también tiene un tinte participativo, porque se le da la posibilidad a la ciudadanía de que salga y determine si está a gusto con la gestión que está realizando actualmente el presidente de la República. Y esto es relevante porque también coadyuva con el aspecto de transparencia,
de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, principios que son muy elementales para el Estado moderno, para el Estado constitucional contemporáneo de derecho. Hoy en día esos mecanismos los tenemos que fortalecer. Tenemos que buscar que tengan una legitimación democrática, que no se conviertan en artificios del poder político, sino que realmente la ciudadanía se sienta contenta cuando va y participa en una consulta popular, cuando va y emite una opinión de si quiere o no que continúe en su gestión el presidente de la República, evaluándolo desde luego de manera objetiva. Estos son elementos democratizadores muy relevantes. Finalmente, la democracia deliberativa también es importantísima. Ustedes saben que los tribunales hoy en día, pues son los encargados de generar a través de sus sentencias aspectos transformadores de la sociedad. Hay sentencias de la Suprema Corte, de la Sala Superior, que han transformado sociedades, que han eliminado estigmas sociales, que han visibilizado a ciertos grupos o categorías sospechosas. Esas sentencias entran en el ámbito de la democracia deliberativa, porque los tribunales, a través de un ejercicio racional, a través del razonamiento judicial, pues emiten ese tipo de determinaciones. Y la legitimidad constitucional de los tribunales se adquiere a través de sus sentencias, no a través de la democracia representativa. El hecho de que un juez, una jueza, no sea electo democráticamente, no le quita las facultades de legitimidad constitucional. Desde luego que las posee, desde luego que las tiene, y las tiene sobre la base de que está encargado de defender la Constitución, encargada de salvaguardar el contenido de los principios constitucionales y desde luego también de garantizar la estabilidad del Estado de Derecho, porque muchas de esas decisiones repercuten en el correcto ejercicio y los límites que se pueden imponer a los derechos fundamentales, sobre la base de que estos no son absolutos, sino son normas de contenido prima facie o normas optimizables, como dice el profesor Robert Alexi. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Correcto. Ahora, en el ámbito de los derechos político-electorales y su relación con el sistema normativo electoral, pues nos encontramos con que estos están reconocidos principalmente en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su conjunto forman el bloque de constitucionalidad de los derechos políticos. Desde luego que también hay un bloque interpretado, porque hay múltiples precedentes relevantes de la Sala Superior y de la Corte Interamericana que han tratado de diseñar el ejercicio de los derechos políticos y que incluso han establecido cuál es la relación entre los derechos políticos y los derechos democráticos. En el ámbito de la Corte Interamericana tenemos sentencias como Jorge Castañeda Guzmán contra México. Tenemos sentencias también como Petro Úrrego contra Colombia. Tenemos una opinión consultiva muy relevante sobre el tema de si la reelección constituye o no un derecho fundamental. Tenemos también otras como Yatama. Tenemos también otro precedente como Olmedo Bustos contra Chile, que se relaciona con los derechos democráticos, y múltiples sentencias donde la Corte Interamericana ha intentado definir el contenido esencial de los derechos político-electorales y de los derechos democráticos. Fíjense, estos derechos político-electorales se vinculan con derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, como la libertad de expresión, como el acceso a la información, como el derecho a ocupar un cargo público, entre otros. Es decir, hay una relación indisoluble entre ciertos derechos políticos y otros derechos democráticos que son esenciales para la vitalidad
del Estado democrático de derecho. Incluso la Corte Interamericana ha establecido que la relevancia de esos derechos se da sobre la base de que representan la estabilidad democrática de un Estado. Sin libertad de expresión no podríamos hablar de democracia. Sin acceso a la información, tampoco. Sin libre manifestación de ideas, mucho menos. Sin la protección del interés superior de la niñez, pues también. Sobre el principio de igualdad, ni qué decir. La Corte Interamericana ha establecido que el principio de igualdad representa una norma de dominio jus cogens. Es una norma inderogable sobre la cual descansa todo el andamiaje jurídico. El principio de igualdad y la prohibición de actos de discriminación hoy en día es súper relevante, súper importante para el ejercicio democrático. Ahora, también hay principios esenciales que rigen la actuación de las autoridades electorales: la certeza, la legalidad, la independencia y la autonomía, la imparcialidad, transparencia y la objetividad. Son puntos relevantes para el quehacer de la institución de naturaleza electoral. Fíjense, y esto me da para hablar de un tema que está propuesto hoy en día en la reforma político-electoral que remitió el presidente de la República, que es la legitimidad democrática de las y los jueces electorales. Una de las propuestas que envía el presidente de la República es que a los integrantes de la Sala Superior se les va a elegir a través de un método de democracia representativa, es decir, a través del voto directo. Fíjense, en toda la historia de la justicia constitucional, si ustedes incluso van al derecho comparado, no existe ningún antecedente de esto, de la elección a través de democracia directa, de voto directo, de las y los jueces que integran un tribunal constitucional como lo es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el contexto contemporáneo solo existe un antecedente al respecto, que hoy en día se vive, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que sí elige a sus juezas y sus jueces constitucionales a través del voto directo. Pero porque hay una particularidad. Lo que busca Bolivia, que tiene una visión pluriétnica, pluricultural, es que todas las culturas que convergen en el Estado boliviano se vean representadas dentro del Tribunal Constitucional. Eso es lo que busca ese método de elección de las y los integrantes de su tribunal. En el caso de la reforma político-electoral, pues parece más un objetivo de control por parte del Ejecutivo para la toma de decisiones del Tribunal Electoral, sobre todo de la Sala Superior. Incluso es descabellada la propuesta del Ejecutivo Federal sobre la base de que establece que eso le va a dar legitimidad democrática a los jueces. Los jueces no requieren legitimidad democrática a través del voto directo, porque los jueces adquieren esa legitimidad a través del alto grado de tecnificación que tienen, a través del cumplimiento de la garantía del deber de motivar que ha configurado la Corte Interamericana. En pocas palabras, los jueces no requieren ser populares. Los jueces requieren un alto grado de tecnificación jurídica, que sean expertas y expertos en los temas que están resolviendo. Eso sí requieren los jueces. Entonces, hay una problemática detrás del objetivo que busca esta reforma, que me parece no es generar un acto representativo de las comunidades en la Sala Superior, sino lo que busca el Poder Ejecutivo es que haya un control sobre las decisiones que emite este tribunal. Y eso puede poner en riesgo la independencia, la imparcialidad del tribunal, incluso el Código de Buenas Prácticas que suscribió el Estado mexicano para garantizar la democracia de nuestros días y que descansa precisamente en los principios de autonomía, de imparcialidad y de independencia de los tribunales electorales.
esos principios se olvidaron en la reforma electoral que hoy en día está discutiendo el Congreso de la Unión. Entonces, es un punto muy relevante, ¿eh? No será sencillo este tema. Será un punto de quiebre para la discusión de un órgano que, creo yo, tiene la suficiente razonabilidad como para decir que las y los jueces electorales no deben de ser electos a través del voto directo. Tal vez repensar el mecanismo de elección si sea necesario para generar autonomía, pero no está la salida a esa autonomía a través de la democracia representativa. Por lo menos estoy seguro que no la vamos a encontrar. Y va a traer muchas problemáticas a la hora de que el operador jurisdiccional se enfrente a un caso, por ejemplo, en donde esté relacionado el electorado que votó por él. Imagínense, le llega a un juez, a una jueza electoral, un caso sobre personas con discapacidad, y ese fue el electorado que votó por él. ¿Cómo va a resolver el caso? Es un tema complejo, porque ustedes saben que la democracia representativa tiene un primer tinte: rendición de cuentas al electorado que votó por mí. Por lo menos ese es uno de los objetivos de la democracia representativa, que si por mí votaron los adultos mayores, que si por mí votaron las personas con preferencias sexuales diferentes, o si por mí votó una minoría que pertenece a una ideología religiosa, pues yo de alguna manera le rinda cuentas a ese electorado y le diga qué es lo que estoy haciendo por ellos desde la trinchera legislativa o desde la trinchera del Poder Ejecutivo. Eso no se puede trasladar al ámbito jurisdiccional. Sería muy riesgoso que lo hiciéramos. Diría yo, impediría un sano desarrollo de la justicia electoral en México, comprometería la autonomía en la toma de decisiones judiciales. Y no podemos arriesgarnos a tener un tribunal electoral débil. Al contrario, tenemos que tener uno mucho más fuerte que sea capaz de limitar el poder político y los actos arbitrarios que se dan en el seno del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario o participación? ¿No? Avanzamos entonces. El tercer elemento lo que nos dice es que estos principios, los que generan, es un marco de certidumbre, es un marco de seguridad jurídica que impide precisamente que en los procesos electorales se generen actos arbitrarios, actos que violen derechos fundamentales o que incluso pongan en riesgo la estabilidad del Estado a través de un acto de violencia, por ejemplo. Luego, entonces, la falta de cumplimiento de estos principios pues puede provocar la nulidad del acto electoral, como por ejemplo lo vemos en el caso Ileatenco, ¿no? Donde la Sala Superior declara la nulidad de la elección a la presidencia municipal porque se generó violencia política por razón de género. Es decir, un acto que pone en riesgo la estabilidad del Estado, que vulnera los derechos de las mujeres a vivir en un entorno libre de violencia, lo que incluye el ambiente político electoral, y que entonces tiene un vicio de origen que provoca la nulidad de una elección. Tan fuerte era el vicio que la Sala Superior ordenó que esa elección quedara sin efectos y convocó a una elección extraordinaria. ¿Y por qué digo que tan fuerte era el efecto? Porque ustedes saben que en el tema de los procesos electorales y las elecciones, ellas gozan del principio de presunción de validez. Es decir, que solo excepcionalmente se puede declarar la nulidad de una elección. Y que para declarar la nulidad de una elección requiere un marco de certeza, de que realmente se hayan generado condiciones de violación a los principios constitucionales de manera muy grave, de manera categórica, incluso sobre la base de un principio que es elemental para la justicia electoral, que es precisamente el de salvaguardar el orden democrático, de salvaguardar la estabilidad institucional del Estado y de establecer cuándo una violación sí es determinante y cuándo no.
A partir de esa visión, la Sala Superior creó el principio de determinancia para establecer en qué casos sí se puede declarar la nulidad de una elección y en qué casos no. Por eso es que es muy importante establecer que la violación a estos principios constitucionales que rigen la materia electoral puede tener como consecuencia la nulidad del acto. Y eso es gravoso para el órgano que lo emitió o el órgano que está vinculado con la concretización de ese acto en materia electoral. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, vamos a avanzar entonces. Las principales funciones que tienen las autoridades electorales en México son dos. La primera, garantizar el correcto ejercicio de los derechos político-electorales y de los derechos fundamentales vinculados con ellos. Hay muchos derechos fundamentales que se vinculan con el ejercicio de los derechos político-electorales. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libre manifestación, el interés superior de la niñez, el derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de violencia, el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente y autónoma, entre otros derechos que son importantísimos para la consolidación del Estado democrático de derechos. Además de ello, se deben de respetar los principios constitucionales que rigen las elecciones y que rigen los mecanismos de participación ciudadana. Ustedes saben que tenemos una ley reglamentaria de la Constitución que regula los mecanismos de participación ciudadana, que busca establecer las mejores condiciones para que se ejerzan en un ámbito de democracia participativa y que también las elecciones tienen diferentes instrumentos normativos que salvaguardan su integridad, que evitan actos que pongan en juicio el desarrollo de un proceso electoral, de una elección o de la propia jornada electoral. Por eso es que estas leyes son importantísimas para establecer un control de la actuación de las autoridades electorales. Que sepan que no pueden hacer lo que sea, que deben de respetar el contenido constitucional, que la Constitución además garantice el ejercicio de derechos fundamentales y que aunado a ello tienen el deber de garantizar aspectos democráticos del Estado a través de sus funciones, facultades y atribuciones realizadas o ejercidas de manera correcta. Ahora, en materia electoral tenemos una distinción dependiendo la naturaleza de la autoridad, ¿vale? Principalmente tenemos autoridades administrativas, el INE y los OPLES, los organismos públicos electorales de los estados, jurisdiccionales como lo es el Tribunal Electoral, los tribunales electorales locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene dos facultades en materia electoral, y también penales, porque tenemos fiscalías especializadas para la prosecución de los delitos electorales, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas. Y ahí tenemos un aspecto importante para el federalismo, que es las competencias concurrentes, ¿vale? En el ámbito del federalismo tenemos tres tipos de competencias. Competencias exclusivas para la federación, competencias exclusivas para las entidades federativas y competencias que son concurrentes, es decir, que las puede ejercer tanto la federación como las entidades federativas. Esto va de la mano, el ámbito competencial, con el correcto funcionamiento del federalismo mexicano. Entender que cada autoridad debe de circunscribirse al ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones. Y a partir de ahí, garantizar el contenido constitucional y garantizar el correcto ejercicio de los derechos, principios, libertades que establece el propio bloque de constitucionalidad. Por eso es importante atender a la naturaleza de la autoridad electoral, ya sea
como les dije, administrativa, jurisdiccional o de naturaleza penal. Son los tres principales rubros donde se mueve la naturaleza de la autoridad electoral para el ejercicio de sus correctas atribuciones y funciones. Ahora bien, este tema es importante porque, sí, adelante, Norma. Bueno, para ver si nos pudieras decir algún ejemplo de una competencia concurrente. Claro, ustedes saben que en materia de los procesos electorales existe una competencia concurrente entre los organismos públicos electorales a nivel local y el Instituto Nacional Electoral en la organización de una elección. Mientras al INE le corresponde la organización de las elecciones a nivel federal, a los soples les corresponde la organización de las elecciones a nivel estatal y municipal. ¿Correcto? Esa competencia es concurrente, porque concurren los dos ámbitos de actuación del federalismo, tanto el federal como el estatal. ¿Vale? Tenemos algunas exclusivas de la federación, por ejemplo, el tema de fiscalización, ustedes saben que está monopolizado por el Instituto Nacional Electoral. Solo el INE fiscaliza. Es una competencia exclusiva del INE que está desde el contenido de la Constitución. Es decir, los organismos públicos electorales de las entidades federativas no ejercen facultades fiscalizadoras. Solo lo hace el Instituto Nacional Electoral. Incluso hay un sistema nacional de fiscalización, donde las y los candidatos tienen la obligación de registrarse, donde las y los proveedores que van a participar en un proceso electoral tienen también que registrarse ahí, tienen que cumplir con ciertas reglas que están en un reglamento de fiscalización y donde el INE tiene el monopolio para establecer si se cumplió con el financiamiento público, con los límites al financiamiento privado, si los candidatos independientes también rindieron sus informes de fiscalización, etcétera, ¿vale? Hoy en día el tema de fiscalización es súper importante porque puede dar lugar a una cancelación de un registro. Lo vieron ustedes en el caso Félix Salgado Macedonio y en el caso también del candidato de Morena a la gobernatura del estado de Michoacán, Raúl Morón, por no cumplir con sus informes de fiscalización de precampaña, la Sala Superior canceló su registro y validó una resolución por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, hoy en día esa facultad también es un imperativo muy importante para el Instituto Nacional Electoral, ¿vale? ¿Sí, Norma? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, también existen algunas facultades exclusivas para las entidades federativas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que cada entidad federativa tiene un tribunal electoral y ese tribunal electoral es el encargado en un inicio de resolver todas las cuestiones que están relacionadas con el ejercicio de los derechos político-electorales a nivel local y de los procesos electorales locales, ¿vale? De inicio. Ya después eso se puede llevar al plano federal, desde luego que sí, porque tenemos salas regionales, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Veracruz o Jalapa y la sala regional especializada. 6 salas regionales y una sala superior, ¿vale? Que distribuyen competencias y atribuciones para la defensa jurisdiccional a nivel federal de los derechos político-electorales y de los derechos democráticos. Entonces, el federalismo es muy complejo hoy en día, porque incluso las leyes generales son las encargadas de distribuir las competencias. Leyes generales son las que establecen, a ver, esto le corresponde a la federación, esto a las entidades federativas, y respecto de este tópico hay facultades concurrentes, donde participa la federación y participan las entidades federativas. ¿Correcto, Norma? ¿Alguna réplica? Sí. No, sería todo, gracias. Perfecto. Vamos avanzando entonces. ¿Cómo funciona
el sistema electoral administrativo mexicano. Fíjense, hay una conjunción, es un sistema híbrido entre la Autoridad Administrativa Nacional, el INE, y las autoridades administrativas locales, los OPLES. El INE es un organismo constitucional autónomo con competencia nacional y responsable de organizar las elecciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel federal, pero también cuenta con algunas facultades a nivel local. Por ejemplo, el tema de fiscalización. El INE fiscaliza a las y los candidatos de las entidades federativas. Esa es una facultad donde entra el INE en el tema estatal de la entidad federativa o a nivel local. También hay una relación de coordinación, se celebran convenios de coordinación electoral entre el INE y los OPLES para precisamente disminuir la carga de trabajo que tiene el INE y también establecer algunas competencias que le pueden corresponder a estos órganos a nivel local electorales, como por ejemplo la facultad de nombrar o remover a quienes integran sus consejos generales y también la facultad de asunción o atracción de algunos temas relevantes para resolverlos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, también hay una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral para distribuir los tiempos de radio y televisión. En esos no pueden participar los OPLES. Solo el INE es quien emite un acuerdo general donde establece qué tiempo de distribución le corresponde a cada partido político de manera totalmente equilibrada y bajo el principio de equidad en la contienda, ¿vale? Para que no se rompa con esa igualdad de condiciones de las que parten los partidos políticos, las y los candidatos, las coaliciones, etcétera. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, en el sistema administrativo tenemos un híbrido entre lo que le corresponde al INE y lo que corresponde a los OPLES. Ahora, viene un tema fundamental. La reforma político-electoral que propone el presidente de la República establece que van a desaparecer los OPLES. Me gustaría escucharlos aquí. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Alguien trabaja en un órgano público electoral a nivel local que nos pueda decir cuál sería la repercusión de que el poder reformador de la Constitución desapareciera estos organismos públicos en las entidades federativas? ¿Qué generaría esto para el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué impacto tendría organizacional, funcional, facultativo e incluso administrativo el Instituto Nacional Electoral si desaparecen los OPLES? Me parece que es una reforma un tanto arriesgada y que no mide el impacto de todas las tareas que realizan los OPLES hoy en día, que es, desde mi perspectiva, importantísima. Organizar una elección a nivel local, estatal o municipal no es nada sencillo. Incluso desde la Escuela Judicial Electoral hemos participado como observadores electorales para ver cómo es que se organiza una elección a nivel local y qué impacto tiene el que un OPLE participe activamente de esta elección. Entonces los escucho. Norma, Aldrin, adelante. No, Norma creo que dejó la mano levantada hace un ratito. Aldrin, Eliseo, los escucho. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchas fuerte y claro. Gracias. Pues estuve trabajando un tiempo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y actualmente estoy en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y yo creo que este intento de reforma por desaparecer los institutos locales en las entidades federativas, pues generaría mayores complicaciones al Instituto Nacional Electoral. Si de por sí se ha venido manejando esta idea de desprestigiar al instituto, más con esto, porque a mi parecer tendría el instituto que generar mayor burocracia, porque así como se encuentra, no podría con las elecciones federales y con las elecciones en cada una de las entidades federativas, si esto llegara a pasar,
y más aún, si llegara a pasar de forma concurrente, que tuviéramos elecciones federales y locales. Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral no cuenta con consejos municipales, lo que sí cuentan los organismos públicos locales. Tampoco el instituto tiene conocimiento de cómo se regulan algunos procedimientos de, ¿cómo se le denomina? De los integrantes de comunidades indígenas, no recuerdo bien, pero quienes tienen mayor conocimiento de eso, pues obviamente son los institutos locales de cada entidad federativa. Tiene complejidades el estado de Oaxaca, bastantes, 470 municipios, perdón, 570 municipios, como tiene complejidades el estado de Tlaxcala con 60 municipios y que hay elecciones de presidencias de comunidad. Entonces yo creo que no sería buena idea desaparecer los institutos y pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldrin. Coincido en muchos tópicos. Me parece que hay muchas funciones que realizan los soples que no son del todo conocidas por el Instituto Nacional Electoral. Y absorberlas sí representaría una carga muy severa, sobre todo funcionalmente para el Instituto Nacional Electoral. No existiría la capacidad para cumplir con todas las exigencias multiétnicas que tiene cada entidad federativa. Sí complejaría, se generaría una complicación muy importante para el Instituto Nacional Electoral si desaparecieran a los soples. Eliseo, adelante, te escuchamos. Después, Miguel. Ok, gracias. Bueno, yo no trabajo propiamente, digamos, el tema electoral, salvo recientemente. Mi opinión la daré tal vez en un sentido más posiblemente de derecho constitucional, y me parece que, bueno, usted hablaba hace un momento de los diferentes tipos de competencia, competencia federal, la competencia estatal, la concurrente, incluso hay quienes hablan de una competencia alternativa, pero me parece que de desaparecer, vaya, en los últimos tiempos me parece que hay una especie de tendencia a centralizar el poder político, el poder jurídico, etc. Me parece que hay materias en las que es loable. Cuando me refiero al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya ve que se unificó el procedimiento penal acusatorio, por ejemplo, en toda la República, que es loable. Se pretende unificar los procedimientos civiles, los procedimientos familiares. O sea, me parece que eso tiene ciertas ventajas. Lo cierto es que las entidades federativas me parece que se están debilitando política y jurídicamente. Hay una especie ahí de atentado en contra del propio 116 constitucionales. El 116 constitucional tiene una razón de ser en el sentido de que precisamente la Federación Mexicana, que implica una unificación de cada una de las entidades federativas y se robustece con el 116 constitucional, que establece, bueno, en cada entidad federativa va a haber un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder jurisdiccional, etcétera, e incluso órganos constitucionales autónomos locales, para efectos de que atiendan la problemática que sea política, jurídica, social, cultural, de acuerdo a cada contexto, a cada contexto particular. El compañero que me antecedió mencionaba, por ejemplo, Oaxaca, Tlaxcala. Yo soy de Chiapas, y en Chiapas hay una bronquísima tremenda, incluso en el tema electoral. O sea, hay un relajo tremendo ahí con el tema electoral, y hay muchas entidades de la República Mexicana, volvemos a lo mismo, que tienen sus propias complejidades, que me parece, yo lo diría así en términos coloquiales, pues, ¿quién mejor para atender, solventarlos? Bueno, y que aún así es muy complicado, pues que los de casa, ¿no? Entonces, lo cierto es que yo veo ahí algo grave, y lo grave se refiere a que se les está restando, se está minimizando a las entidades federativas, y a través de la creación de leyes nacionales, que desde mi punto de vista no es otra cosa que es una especie de centralización. Al menos las leyes federales pues dicen, bueno, hay temas que le competen a la federación, y cuando hay concurrencia, bueno, federación y entidades federativas, pero lo poco que tienen a la fecha las entidades federativas
se los están quitando, se les están quitando. Entonces, sí me parece un poco grave, es una debilitación, es una especie de ir debilitando, si le queremos llamar entre comillas, a las soberanías estatales, pues no solo en temas electorales, en muchos temas en los que ya se está perdiendo fuerza. Sí, fíjate, es interesante el debate porque incluso hay quienes sostienen que esa centralización a través de las leyes nacionales pues rompe con la estructura del federalismo, ¿no? Y quien más lo ha resentido pues son los congresos locales, porque han perdido su libertad configurativa en muchos temas, no solo en el tema penal procesal, sino que también existen otros tópicos donde los legisladores a nivel local ya no tienen facultades de creación de normas. Y desde luego esto repercute en las funciones que tienen legislativas con la entidad federativa. Entonces sí habrá que repensar el modelo de federalismo que estamos construyendo. Si es una reconstrucción del federalismo, si es una visión contemporánea del federalismo, o si incluso vamos a transitar a la centralización, como tú dices, ¿no? Donde prácticamente todo el monopolio del ejercicio del poder esté pues en el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos, donde prácticamente dejemos sin posibilidad facultativa a las entidades federativas. Tampoco es sano la centralización del poder. Si ustedes recuerdan, históricamente ha habido 2 intentos separatistas de las entidades federativas por el tema de la centralización del poder. Ahí está Chiapas, que es un ejemplo de ello, ¿no? Ahí está Yucatán también en su momento, que dijeron, a ver, si me vas a quitar la posibilidad de que yo me gobierne de manera estatal, pues mejor no pertenezco a la federación. Porque el punto fino del federalismo es esa distribución racional del poder, es no concentrarlo, sino, como decíamos, residualmente que las entidades federativas también tengan posibilidad de regular ciertos temas, de tener competencias en ámbitos que son importantes para las sociedades donde viven. Entonces, es relevante el tema de repensar si estamos transitando a un centralismo que incluso vaya en contra de la propia esencia del federalismo que se buscó con la Constitución de 1917. Miguel, adelante. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo trabajo en el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y en este sentido coincido con muchas de las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de la voz. Considero que algunas de las iniciativas que se encuentran actualmente sobre la mesa en el Poder Legislativo contravienen precisamente el sentido del sistema federal y es una clara tendencia a la centralización, lo cual, pues bueno, me genera cierta preocupación. En este sentido, deseo mencionar que los organismos públicos locales electorales, entre sus distintos méritos, tienen el de ser garantes o coadyuvar a la gobernabilidad democrática, la estabilidad política y social, cosa que, bueno, quizá no se ha dimensionado, no se ha valorado lo suficiente y por lo tanto se trata de dejar en un segundo plano. Y en este sentido traigo también el tema de la iniciativa, que bueno, va en los mismos términos, o mejor dicho, en la misma iniciativa de eliminar a los tribunales electorales locales, lo cual me parece preocupante toda vez que el ejercicio de los derechos políticos electorales no se constriñe únicamente al proceso electoral, sino que todo el tiempo, todo el año, las y los ciudadanos pues se encuentran ejerciendo tales derechos y deben de contar con una instancia autónoma e independiente que se pronuncie respecto a los mismos. Compartirles que actualmente en Baja California Sur no estamos en proceso local electoral, sin embargo, tenemos 4 actividades muy importantes, 2 de ellas relativas a consultas, una dirigida a personas con discapacidad, otra a personas indígenas y afromexicanas. Asimismo, estamos organizando
la elección interna de un partido político local y a su vez estamos llevando a cabo asambleas de las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos locales. Por otro lado, mencionar que las acciones afirmativas que recientemente se han implementado en el proceso local electoral pasado, 2020-2021, surgieron precisamente de las entidades federativas, de los organismos públicos locales electorales, y también la atención de los primeros casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, precisamente se atendieron desde la autoridad administrativa electoral local. Por otro lado, me parece que sería, en caso de que trascendiera o se aprobara la reforma, la iniciativa de reforma, implicaría un gran reto para la autoridad electoral nacional, solamente hablando en el ámbito de la preparación de la elección, específicamente en cuanto a la integración de los consejos distritales y municipales, así como en el registro de las candidaturas. Tendrían en todo caso que estar registrando miles de candidaturas a nivel federal por los cargos, bueno, tratándose de elecciones concurrentes, y a nivel estatal, municipal y distrital, y lo cual me parece colocaría pues en una situación pues bueno, muy delicada a la autoridad nacional, máxime que, como comentó uno de los compañeros, no cuentan quizá con todo el personal suficiente para dichas actividades, así como el conocimiento de la realidad social de cada uno de los municipios que integran las entidades federativas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Miguel. Sí, pues me parece que el tema es muy complejo. Se tiene que repensar porque, fíjate, el principal objetivo que tiene esta reforma en cuanto a la propuesta de eliminar a los soples, pues es ahorrar el bolsillo para el Estado. Por lo menos así lo piensa el presidente de la República, ¿no? O sea, no hay un objetivo racional detrás, no hay un análisis de contexto del impacto que tendría esto para el INE, sino únicamente tiene como finalidad objetiva, si así lo quieren ver, el que el Estado gaste menos de lo que gasta actualmente, porque los soples son muy caros, dice. Pues la democracia nunca nadie ha dicho que sea barata, ¿o sí? Por lo menos los últimos filósofos o los filósofos más contemporáneos de Bobbio pues han establecido que la democracia cuesta. Incluso pues, que los derechos fundamentales tienen un coste económico impresionante para materializarlos. Entonces, desde luego que esto no es barato, pero sería más caro para la democracia eliminar a los soples porque no se cumplirían todos los objetivos de la democracia a nivel local o estatal, porque el INE simplemente no podría absorber todas estas facultades o competencias, por lo menos no estructuralmente como funciona actualmente el INE. Y desde luego volvería muy complejo el tema de los procesos electorales, de los mecanismos de participación democrática, entre otras cuestiones que son esenciales. Incluso tornaría un tanto complejo el tema de la democracia deliberativa, de cómo discute el Instituto Nacional Electoral y sobre qué temas discute el Consejo General del INE. Entonces me parece que sí es complicado el tema. En cuanto a la viabilidad, preguntan, híjole, no lo sé. No lo sé, es un punto interesante a debate. Tendría que realizarse una reforma constitucional para la desaparición de los soples y creo que con la integración actual del Congreso Federal no daría para que pasara una reforma constitucional de esa envergadura. Mucho menos si no se transita en un diálogo con las minorías parlamentarias. Porque Morena en muchas ocasiones quiere pasar por la aplanadora sin tomar en cuenta las minorías y eso repercute desde luego en la posibilidad de que se configure una reforma constitucional. Ya lo ha sufrido Morena, ¿no? Donde se ha topado con pared precisamente por no escuchar a las minorías parlamentarias en este tipo de temas que son complejos de configuración constitucional, no es un tema sencillo, ¿no? Es un tema que se tiene que dialogar, transitar, reflexionar a través de foros ciudadanos y abiertos, donde incluso la Escuela Judicial Electoral ha participado de manera abierta, ¿no?
ha puesto por lo menos su granito en cuanto a la discusión de la viabilidad de esta reforma para la estructura del sistema electoral mexicano, y ha dicho que pues es un absurdo que los soples desaparezcan, cumplen con una función muy importante, al igual que los tribunales electorales a nivel local. Solo imagínense eso. Si se desaparecen los tribunales electorales a nivel local, eso quiere decir que la carga de los asuntos jurisdiccionales para el tribunal electoral va a aumentar en un 300 o 400%. Es impresionante la carga de cómo aumentaría, porque de alguna manera muchos de los casos que se resuelven en la justicia electoral quedan en las entidades federativas, ni siquiera llegan a la sala superior o a las salas regionales. Por ello es que me parece que tampoco es viable que desaparezcan así de golpe los tribunales electorales de las entidades federativas, y mucho menos sobre pretexto de ahorrar, ¿no? O sea, es un absurdo jurídico eso. O sea, no puedo yo fundamentar la legitimidad de una reforma constitucional por el tema presupuestario. Incluso hay un precedente de la Sala Superior, si ustedes lo recordarán, el tema de la Diputación Migrante en la Ciudad de México, donde al Congreso de la Ciudad de México se le ocurrió de un día para otro eliminar la figura de la Diputación Migrante con el pretexto de que no tenía dinero para su implementación en el proceso electoral. Y la Sala Superior le dice, oye, pues no, violas el principio de progresividad de los derechos. Aparte, esto se vincula con una categoría de protección especial, que son los migrantes. No puedes desaparecer de un plumazo una figura que posibilita para que los migrantes, que son un grupo históricamente olvidado en el ámbito político electoral, ocupen un escaño en el Congreso de la Ciudad de México. Y utiliza la Sala Superior la figura de la reviviscencia para ordenar que la figura derogada por el Congreso cobre vigencia y que el OPLE, fíjate, decía muy bien Miguel, hay cuestiones que les compete regular a los OPLES. Y en esa ocasión la Sala Superior dijo, tú OPLE vas a regular, vas a reglamentar el tema de la figura de la Diputación Migrante para que se pueda realmente acceder a un escaño bajo esa categoría en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, es muy importante eso. El tema presupuestal nunca va a ser una justificación válida para eliminar instituciones o para dejar de cumplir con obligaciones constitucionales o mucho menos para la protección de los derechos fundamentales, ¿no? La Suprema Corte lo dijo desde el caso Pabellón 13 de los enfermos de VIH-Sida, donde dijo, a ver, Estado, tú no puedes decir que no hay dinero y que por eso vas a dejar de cumplir un derecho fundamental. No es válido. Tienes que excavar, tienes que buscar la suficiencia presupuestal. Y solo en aquel caso donde no sea posible realmente obtener el recurso, entonces podríamos pensar en que se puede justificar la materialización del derecho. Y eso yo lo vería un tanto difícil por el principio de gradualidad y de progresividad de los derechos fundamentales. ¿Correcto hasta aquí? Vi una mano levantada hace un momento. No sé si... Sí, efectivamente, Adelante. levanté la mano. Buenas noches. Está interesante el tema. Lo que sí me llama mucho la atención es el punto de vista de los compañeros y concuerdo con ellos. Es muy interesante el querer plantear la eliminación de los soples. Alguien mencionaba hace rato que precisamente el estado de Oaxaca son 570 municipios, si mal no recuerdo, que si no fallo con el dato, 180 y cachos municipios se rigen bajo el sistema de partidos políticos. Es decir, que van a elecciones y todo eso. El resto de los municipios tienen otra particularidad, que son elegidos por usos y costumbres. Entonces, es un tema muy complejo que el Instituto Electoral Nacional, el INE, quiera, en este caso, sustraer o encargarse de todo a nivel nacional lo que son las elecciones, ya que cada estado tiene su particularidad. Es decir, que no necesitaríamos, y sí necesitamos la existencia de los soples para poder atender temas en particulares en cada región o en cada estado de nuestro país. Como punto de observancia, a mí en lo particular no sería viable, desde mi punto de vista, la desaparición de los soples locales, ya que ellos cumplen con
una función muy específica que, además de tener, implementar la participación ciudadana por medio de partidos políticos, también implementan la participación del ciudadano a través de los mecanismos comunitarios de cada municipio, y además atendiendo a los principios de los principios de igualdad, la participación del tema de la equidad y género, que es un tema que se está implementando en las comunidades indígenas y hasta cierto grado gradualmente se ha ido aceptando de buena manera. Entonces, en mi punto de vista, no sería viable la eliminación de los soples. Gracias. Correcto, Moisés. Muy bien. Sí, me parece que llegamos a un punto conclusivo importante, ¿no? Reflexionar sobre las tareas que realizan estos organismos electorales administrativos y jurisdiccionales a nivel local y repensar el modelo de sistema electoral que queremos, ¿no? Me parece que desaparecer a las instituciones de un plumazo, pues tampoco es verificar las condiciones y la funcionalidad que tienen este tipo de instituciones y de autoridades electorales. Fíjense, hay una pregunta muy importante ahí en el chat de Irán. Dice, ¿bajo la misma dinámica tenderían a desaparecer las fiscalías especializadas? Pues me parece que sí, ¿no? Si el objeto es centralizar las funciones en materia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto Nacional Electoral, pues eso conllevaría que la FEPADE sea la única fiscalía que se encargue de la prosecución de los delitos electorales a nivel nacional, ¿no? Desaparecer a las fiscalías especializadas, que tienen hasta cierta autonomía, por lo menos en la Ciudad de México hay una fiscalía en materia electoral especializada que tiene cierta autonomía de la Fiscalía General de la República, Entonces sí es muy importante la labor que realizan, aunque digamos poco efectiva, sí lo voy a decir, poco efectiva en la prosecución de los delitos electorales. En realidad hace falta un poco de contexto en la prosecución de los delitos electorales, porque muchos son de realización oculta, o diría prácticamente todos. Es decir, el partido o el candidato que compra un voto, pues no lo hace en la vía pública, ¿verdad? O sea, es un acuerdo concertado donde se da en el sigilo el partido o el candidato que genera violencia política, pues tampoco lo hace de manera abierta, sino que tiene una técnica para ocultar ese tipo de actos, etcétera. O sea, no es sencillo la prosecución de los delitos electorales y hay poca efectividad sobre el tema. ¿Alguna duda o pregunta adicional hasta aquí? ¿No? ¿Comentario tampoco? Avanzamos entonces. Fíjense, el Consejo General del INE entonces está integrado por 9 consejeras y consejeros electorales. Uno de ellos ocupa la presidencia, un representante de cada uno de los partidos políticos con registro a nivel nacional, un representante de cada grupo parlamentario, una secretaría ejecutiva o un secretario ejecutivo del Consejo General, donde las consejeras y consejeros cuentan con la posibilidad de emitir un voto en las decisiones que emite este Consejo General. La Secretaría Ejecutiva preside las diversas direcciones del INE y su designación se realiza por el Consejo General a través de una votación de las 2/3 partes del Pleno a propuesta del presidente del propio Consejo General Electoral. Algunas de las funciones que realiza en una división distributiva, tanto los soples como el INE, en cuanto a estos primeros, pues son responsables los soples de la organización de las elecciones a nivel local, poseen múltiples atribuciones para esos fines, sin embargo, en algunas materias se ejerce conforme a los lineamientos del INE. Los integrantes de sus consejos generales son designados por el propio INE a través de un proceso de selección. Parte de su personal integra un servicio profesional electoral de carrera a nivel nacional, es decir, un cuerpo de expertas y expertos con una formación y operación estandarizada que se rige por el Instituto Nacional Electoral a través de un estatuto nacional, el Estatuto Nacional de Carrera Electoral o del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Los OPLES tienen algunas facultades que son muy relevantes, como la capacitación a partidos políticos, a candidatos, a la ciudadanía, la organización de elecciones, el registro de candidaturas, el registro de partidos políticos a nivel local y la resolución de quejas sobre la mayoría de los temas, ¿vale? Incluso existe una distribución de competencias a nivel local para los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores, ¿vale? Donde el OPLE juega un papel importantísimo para resolver las quejas ciudadanas, y si son de procedimiento ordinario, resolverlas, y si son de procedimiento especial sancionador, remitirlas una vez integradas al Tribunal Electoral de la entidad federativa, ¿vale? Entonces sí cumplen con muchas funciones que son relevantes. Esto es respecto de la función administrativa de las autoridades electorales. Ahora entramos en el tema jurisdiccional. Y para el tema jurisdiccional, pues tenemos muchas complicaciones, fíjense. Lo voy a explicar, quiero ver a todos para que quede claro este tema, porque en el tema jurisdiccional sí tenemos una concurrencia muy relevante, ¿vale? Primero, tenemos un tribunal electoral por cada entidad federativa, ¿vale? El diseño del tribunal electoral de cada entidad federativa le corresponde en libertad configurativa a la entidad federativa. Es decir, la constitución local de cada entidad federativa establece cómo se va a conformar ese tribunal electoral. Pero la elección de los magistrados electorales se da a nivel federal, no a nivel local, ¿vale? Es un proceso que se lleva a través del Senado de la República, donde se designa a quienes van a integrar los tribunales electorales a nivel local. Ahora, tenemos, como yo les decía, salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir? Que el Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial Federal y con ello establece una distribución de competencias y atribuciones entre las salas regionales y la sala superior, ¿vale? La sala superior como última instancia que resuelve los conflictos que tengan relación con los procesos democráticos o que tengan relación con el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿vale? Con el ejercicio de los derechos político-electorales o incluso de los derechos democráticos. Incluso la sala superior tiene competencias excepcionales para el conocimiento de este tipo de conflictos. Por poner un ejemplo, el recurso de reconsideración que resuelve en única instancia la sala superior tiene una procedencia limitada. ¿Qué es esto? Que únicamente puede conocer del recurso de reconsideración la sala superior cuando se trate de una cuestión propiamente constitucional. ¿Qué es esto de la cuestión propiamente constitucional? Cuando se realiza la interpretación de un derecho reconocido en la Constitución o en un tratado internacional, o cuando se cuestiona la constitucionalidad de una norma de carácter general. Ustedes saben que los órganos jurisdiccionales electorales realizan control difuso de constitucionalidad, ¿vale? Pueden inaplicar una norma. Ahora, se complejiza más, porque también la Suprema Corte participa de esta distribución competencial. La Suprema Corte en materia electoral judicial tiene dos competencias. Conoce del control abstracto de constitucionalidad, es decir, de las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas en materia electoral. Lo conoce la Suprema Corte. Y también tiene otro rubro de competencia que es muy relevante, de las contradicciones de tesis, ¿vale? Cuando un criterio de la sala superior entra en contradicción con un criterio de alguna de las salas de la Suprema Corte, entonces el Pleno de la Corte es la última instancia que resuelve sobre la prevalencia del criterio interpretativo.
y ese criterio conforma jurisprudencia por contradicción y es vinculante no solo para la sala superior, sino para el resto de las autoridades jurisdiccionales, ¿vale? Ahora, la competencia se mide en razón del mecanismo de protección. Ustedes saben que todas las entidades federativas tienen códigos electorales, tanto sustantivos como procedimentales y de justicia electoral, ¿vale? De justicia electoral. Estos códigos reconocen diversos mecanismos para revisar la regularidad de los actos e incluso de las normas de las autoridades electorales estatales, principalmente juicios ciudadanos a nivel local y también mecanismos para cuestionar la validez de una elección, ¿vale? Principalmente. Puede haber otros más, como recursos de apelación, como recursos de inconformidad, como incluso recursos de revisión que proceden y que son resueltos por el propio OPLE contra determinaciones que emitió ese OPLE, etcétera. Y después tenemos un sistema general de medios de impugnación que está en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, donde tenemos diferentes mecanismos, desde el juicio ciudadano hasta el recurso de apelación, de revisión, por ejemplo. Tenemos también el recurso de inconformidad, tenemos también el juicio de revisión constitucional electoral, el recurso de reconsideración y un mecanismo que fue creado por la Sala Superior para resolver las decisiones que emiten los tribunales electorales en procedimientos especiales sancionadores. Este es un recurso sui generis que creó por la exigencia que existía de resolver estas temáticas la Sala Superior, ¿vale? La Sala Superior que resuelve en única instancia, en última y en única instancia. Entonces tenemos diferentes ámbitos de competencia dependiendo la naturaleza de la autoridad, el mecanismo de control electoral judicial y desde luego también dependiendo el ámbito donde se desenvuelva la violación, si es federal o es estatal, ¿vale? Federal o estatal. En el tema de la Suprema Corte, pues tiene estos dos rubros de competencia, pues que son sumamente importantes, porque ustedes saben que la Corte crea, a través de las acciones de inconstitucionalidad, jurisprudencia por precedente. ¿Sí lo sabían? La Corte crea, a través de las acciones de inconstitucionalidad, jurisprudencia por precedente. Si una acción de inconstitucionalidad es votada por 8 ministras y ministros en el Pleno de la Corte, se declara la invalidez de la norma y se crea una jurisprudencia por precedente, ¿vale? Jurisprudencia por precedente. Ahora, también la Corte puede vincular a la generación de precedentes electorales a través de la jurisprudencia por contradicción, como yo les mencionaba. Y esa también es súper importante para la función jurisdiccional, porque vincula al quehacer de todas las autoridades electorales judiciales a nivel nacional. Entonces, la Corte también juega un papel muy relevante en el tema de construcción de criterios sobre derechos políticos, sobre actos en materia electoral y sobre temas de democracia participativa, representativa y deliberativa. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta sobre el ámbito competencial judicial? ¿No? Sí, Ruth, adelante. Muchas gracias. Solo no me quedó claro el segundo ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si me pudieras apoyar repitiéndolo. Gracias. Sí, claro. ¿El de las contradicciones de tesis? Correcto. Perfecto. Fíjate. Tú sabes que la Sala Superior tiene la posibilidad de crear jurisprudencia en materia electoral, ¿sí? Jurisprudencia por reiteración, ¿vale? 3 sentencias resueltas en el mismo sentido crea jurisprudencia en materia electoral por parte de la Sala Superior. Ahora, cuando un criterio de la Sala Superior
entra en contradicción con un criterio emitido por la Suprema Corte en alguna de sus salas, entonces se forma una contradicción de criterios, porque tenemos la jurisprudencia de la Sala Superior y la jurisprudencia de una de las salas de la Suprema Corte. Cuando se forma esa contradicción de criterios, entonces el Pleno de la Corte, que está integrado por los 11 ministras y ministros, tiene que resolver qué criterio prevalece, si la interpretación de la Sala Superior o la interpretación de alguna de sus salas. Y con eso crea jurisprudencia por contradicción, determinando cuál de los dos criterios es el que se tiene que aplicar. ¿Correcto? Sí, muchas gracias, muy amable. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Dice Alfredo Eliseo, primero, la falta de jueces especializados en materia penal electoral abona sobremanera la poca efectividad. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Es un tema muy complejo, porque digamos que el ámbito de los delitos político-electorales no es tan común. Y no es tan común que se judicialice una carpeta de investigación sobre un delito electoral. Luego dice Alfredo, la falta de tribunales especiales en materia de... la falta de tribunales especiales en materia de delitos electorales es la causa, no la falta de efectividad. Bueno, ambos, ¿no? Me parece que también la falta de efectividad en una investigación pues también conlleva que no se judicialice una carpeta, porque pues, la facultad investigadora desde luego que la tiene el órgano acusador, ¿no? El órgano que está encargado conforme al artículo 21 constitucional de perseguir los delitos. Después dice Mildred, pero ahora se presenta una iniciativa para que los ministros no interpreten. Bueno, sí, lo que discutíamos con Eliseo al principio, ¿no? Es riesgoso este tema de pues, que se limite la facultad interpretativa de la Corte, y tiene un tinte político, ustedes lo saben, ¿no? Que va enfocado a que la Corte no declare la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ese es el tinte, el trasfondo de todo esto. Dice Aldrin, la jurisprudencia por sustitución, sí, desde luego que sí. También existe la posibilidad de que se sustituya una jurisprudencia, y esta facultad también la tiene la Sala Superior, ¿no? Interrumpe una jurisprudencia, como lo hizo, por ejemplo, en el tema de la judicialización de los actos parlamentarios. La jurisprudencia de la Sala Superior decía que por regla general los actos de naturaleza parlamentaria no eran susceptibles de control judicial. Bueno, en un caso reciente que se resuelve en el 2021, la Sala Superior determina que hay ciertos actos parlamentarios que violan derechos político-electorales que sí son susceptibles de control judicial. Y entonces interrumpe la jurisprudencia que tenía y la sustituye. ¿Correcto, Aldrin? No sé si ande por ahí, Aldrin. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Tendrá el número de expediente de ese asunto? Sí, claro. A ver, déjenme lo busco. Mientras pregunto si hay algún otro comentario para ir cerrando. Muchas gracias, maestro. ¿Pregunta? ¿No, ninguna? Entonces busco el precedente para pasárselo al Aldrin. Mira, Aldrin, el precedente es el juicio electoral 281 del 2021, donde se cambió el criterio, y la jurisprudencia por sustitución que emanó de este criterio es la 25 del 2021. ¿Vale? Juicio electoral, juicio electoral 281 del 2021 es donde cambió de criterio la Sala Superior, y la jurisprudencia es 25/2021, ¿vale? Donde ahora ya se posibilita que exista control judicial sobre ciertos actos parlamentarios que violen derechos políticos o que incluso violen derechos democráticos.
Bien, hasta aquí. ¿Alguna otra duda? Sí, sin ningún tema. Pues vamos concluyendo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario de cierre, alguna participación. Es 281. Sí, 281. 281 del 2021. ¿Lo puse mal? Sí, perdón, 281. Discúlpenme. 281, Carla. Así es. ¿Vale? Bueno, pues les voy a dejar mi correo electrónico por si alguien quiere que le comparta el material de la sesión. Si quedó alguna duda incluso sobre la sesión, en donde quisiera abonar un poquito más, alguna recomendación adicional, desde luego, para alguna lectura para este diplomado. Me parece que están iniciando el diplomado, entonces serviría de mucho la interacción. Hay algunos textos que son importantes. El doctor Flavio Galván, que actualmente es profesor de la Escuela Judicial, tiene un texto sobre las autoridades electorales en el sistema jurídico mexicano, publicado por la editorial Porrúa, que yo creo que les puede servir mucho para profundizar un poquito más en el tema de las funciones, facultades, competencias y atribuciones que se tiene en el ámbito electoral, tanto administrativo como judicial o penal, e incluso en el blog de la EGE en Axis se han publicado algunos textos importantes sobre la reflexión que se han tenido de las competencias de las autoridades a nivel local y la importancia de preservarlas para la estabilidad del Estado constitucional y democrático de derecho. Entonces, me parece que también es importante reflexionar sobre ese tema o sobre ese tópico en particular. Bien, no sé si hay algún comentario, pregunta, duda. ¿No? ¿Seguros? Que cuando no hay comentarios es porque todo quedó claro o nada quedó claro. Lo primero en realidad no me preocupa, lo segundo un tanto sí, porque quiere decir que no me expresé muy bien durante estas 2 sesiones, pero bueno, quedo yo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias por la atención, que la pasen muy bien en estas fiestas patrias, descansen, recarguen, revitalícense. Creo que es necesario a veces un espacio para revitalizar y reconformar la mente, cuerpo, etcétera. Entonces, que pasen una excelente tarde. Me parece que mañana no hay. No sé si nos lo puedan aclarar por parte de apoyo, pero creo que mañana no hay. Creo que la sesión sería la siguiente sesión hasta el día lunes, ¿sí? Ahí nos lo aclaran también. No está programada mañana en el calendario. Y pues bueno, aprovechen para descansar, ¿no? Que tengan una excelente noche todas y todos, y estoy a sus apreciables órdenes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos y a todas.